Capítulo 1. Convertirse en una espada. Esta caravana es más larga de lo que imaginaba. Sí. Hay muchos carruajes. Uf. Fran y Jet parecían estar de acuerdo con mi murmullo involuntario. Ahora estamos fuera de la Dama Azul, a unos 20 metros de altura sobre el suelo. Fran, montando a Jet, que ahora es del tamaño de un caballo pura sangre, observa desde el aire la larga fila de carrozas. La Academia de Magia, donde Fran está inscrita temporalmente como instructora y estudiante, organizó hoy una práctica de supervivencia fuera del campus. Más de 40 carrozas, incluidas las de transporte de suministros, se están dirigiendo al lago Vivian. Más de 200 estudiantes participan en esta práctica, acompañados por 30 instructores encargados de su protección. Como parte del cuerpo docente, Fran ha sido asignada al rol de patrulla móvil. Su tarea consiste en supervisar todo desde una perspectiva amplia y reaccionar en caso de que aparezcan bestias mágicas peligrosas. En caso de criaturas menores, los estudiantes serán quienes se encarguen de ellas. Esto les permitirá ganar experiencia. Los estudiantes avanzados de la clase especial se turnan para proteger las carrozas mientras avanzan, lo que también cuenta como parte de la práctica. No todos los estudiantes están involucrados en el combate. Alrededor de 30 de los participantes son recién ingresados que apenas están comenzando su entrenamiento. Este tipo de experiencia práctica parece ser una tradición en la academia, y los estudiantes avanzados también lo vivieron en su primer año. En la Tierra, esto sería algo parecido a un campamento escolar combinado entre clases superiores e inferiores. Desde una carroza con el toldo removido, lista para una emergencia, puedo ver a Kaarna conversando con sus compañeros de clase. Cada carroza lleva 3 estudiantes de primer año y 3 avanzados. 2 de los avanzados están siempre fuera, protegiendo el vehículo, mientras que el tercero descansa y se turna con los demás. Proteger y supervisar a los novatos es también parte de su aprendizaje. El grupo encargado de la carroza de Kaarna incluye a Karona y su equipo. Si ellos no pueden manejar una situación, el instructor en el asiento del cochero intervendrá. Si eso tampoco funciona, entonces Fran o Winalan estarán allí para resolver el problema. Bueno, también debemos movernos. Sí, Jet. Planeo seguir patrullando desde el aire con Fran montada en Jet por un tiempo. Nosotros atacamos primero al grupo de Assassinapes que se acercaban sigilosamente. Nuestro dominio para ocultar nuestra presencia y nuestra habilidad para detectar enemigos eran superiores. La primera criatura cayó bajo la espada de Fran, quien apareció mediante teletransportación, y no pasó ni un minuto antes de que hubiéramos acabado con todas. Parece que nunca imaginaron que serían emboscados en medio del bosque. El rostro del gran simio, rígido en su muerte, conservaba una expresión de absoluto asombro. 2 encuentros con amenazas de nivel E o superiores en tan poco tiempo. Parece que estaremos bastante ocupados hasta que lleguemos al lago. Fran asintió, visiblemente complacida. Probablemente se debía a que había liberado tensiones al enfrentarse a las bestias mágicas. Bueno, mejor eso que verla frustrada e irritada. Esa misma noche, el primer día de viaje, la comitiva de la Academia de Magia acampó en un amplio claro en medio del bosque. Las carretas fueron alineadas en círculo alrededor del perímetro, actuando como una especie de muro improvisado, y las tiendas se colocaron en el interior. Los guardias montaban turnos de vigilancia, patrullando alrededor de las carretas. En una esquina del campamento, Fran fue convocada a la tienda de Winalan. Como directora de la academia, su tienda era un poco más grande y lujosa que las demás. Aunque me preocupaba que los 2 miembros más fuertes de la comitiva estuvieran lejos de sus puestos, dejé a Jet patrullando. Sin embargo, parecía que mi preocupación era innecesaria. Hay espíritus aquí. ¿En serio? ¿Dónde están? Por allá, y también por ahí. Miré en las direcciones que señalaba Fran, pero no sentí absolutamente nada. Al parecer, no tengo el talento para percibir espíritus. Todo lo que veía eran árboles y más árboles, y no había señales de nada más. No lo entiendo, ¿solo esos? ¿Hay más? Tal vez, ¿parecen fuertes? No lo sé. Aunque Fran había mejorado su capacidad para sentir espíritus, aún no podía identificar su tipo ni características. Probablemente, el espíritu que habitaba en el gran árbol del hostal donde nos quedamos era uno de alto nivel. La elfa mayor lo llamó Señor Espíritu, y aparentemente ha existido por más de 1000 años. Sin embargo, Fran no podía distinguir entre los espíritus menores de la academia y el espíritu del árbol. No podía identificar su fuerza, atributos o habilidades, apenas podía sentirlos. Como yo no puedo sentir espíritus en absoluto, solo puedo imaginar cómo son basándome en las torpes explicaciones de Fran. Al parecer, siente algo similar a un leve sonido, como un zumbido en los oídos, pero únicamente cuando se concentra intensamente.
Usando la dirección e intensidad de ese sonido, deduce que hay espíritus en los alrededores. ¿Son espíritus de Gwynalane? No lo sé. Pero siempre están en el mismo lugar, parecía que había varios, y que no pasaría nada si nos alejábamos de la vigilancia por un tiempo. Después de todo, este evento se repetía cada año, por lo que estaban acostumbrados. Fran solo estaba allí para reforzar la seguridad, pero su ausencia no representaba un problema. Cuando entramos en la tienda de Gwynalane, vimos que no estaba sola. ¿Teraclé? En un sillón detrás de Gwynalane estaba sentado Teraclé. A su lado, como siempre, estaba Romeo, lanzando miradas hostiles a Fran. Ya lo habíamos detectado con percepción de presencias, pero verlo cara a cara no dejó de provocar ciertas emociones. Fran apretó los dientes y luchó por mantener la calma. Aunque buena parte de su sed de sangre se filtraba sin que pudiera evitarlo. Aunque sus poderes están sellados, dejarlo en la academia sin mi supervisión no era una opción, ¿sabes? Por eso lo tengo aquí, restringido. Tal como dijo Gwynalane, Teraclé llevaba brazaletes de metal en ambas muñecas, limitando sus movimientos. Además, parecía que también inhibían su magia, reduciendo aún más sus capacidades. Con Gwynalane justo al lado, no podría causar problemas. Fran y Romeo cruzaron miradas. Aunque Fran no estaba devolviendo la mirada con hostilidad, era imposible ignorar la intensidad de su enemistad. El resultado fue que ambos se quedaron mirándose. Teraclé, por el contrario, mostró poca reacción al ver a Fran. Aunque por un instante se sobresaltó, rápidamente recuperó la calma, evitando a toda costa interactuar con ella. Parecía estar decidido a no provocar ningún conflicto. Sin embargo, esa actitud solo sirvió para irritar aún más a Fran, quien ya lo encontraba intolerable en todos los sentidos. Fran lo fulminó con la mirada, sus ojos cargados de una profunda frustración. Era imposible contener sus sentimientos mientras estaba frente a alguien a quien querría matar en el acto si pudiera. Rompiendo la tensa atmósfera, Romeo, quien estaba aferrado a la pierna de Teraclé y mirando a Fran, habló: «No molestes al tío». «No lo estoy molestando», aunque no era un momento para elogiarlo. Sin saber cómo lidiar con la situación, Fran apartó la mirada de Romeo con un movimiento brusco y se dirigió a Gwynalane, cuestionando la razón por la que había sido llamada. «¿Qué necesitas?» «Ah, es sobre la escolta para lo que viene». Fran pensó que la intención de Gwynalane era simplemente presentarla a Teraclé y Romeo, pero no parecía ser así. Gwynalane sacó un mapa básico de la región y comenzó a explicar la topografía de la zona. Más allá del bosque había una llanura habitada por grandes bestias mágicas. Los estudiantes practicarían la caza en esa área. El motivo por el que Gwynalane llamó a Fran era para discutir los preparativos. El objetivo será el Slastortas. Es una bestia mágica resistente y fuerte, pero extremadamente lenta. Incluso los estudiantes podrán manejarla de alguna manera. El Slastortas era un herbívoro que, al enfrentarse a un oponente fuerte, se refugiaba en su caparazón. Aunque era una criatura de amenaza era relativamente fácil de cazar siempre y cuando se tomaran precauciones contra sus limitados ataques de largo alcance. Gwynalane mencionó que había herramientas mágicas para inmovilizar y proteger, por lo que los preparativos parecían completos. ¿Cuál es mi rol? No tendrás que enfrentarte al Slastortas. Pero su sangre atraerá a muchas bestias mágicas, especialmente goblins. Aparecen todos los años. El papel de Fran sería eliminar a estas criaturas que intentaran interrumpir la caza. Entendido. Además, también haré que este hombre trabaje. ¿Por qué? Tenemos una fuerza útil disponible. Es por la seguridad de los estudiantes. Entendido. Fran no expresó acuerdo ni desacuerdo, simplemente asintió en silencio, con una expresión complicada en el rostro. ¿Estás bien con esto? No lo sé. Tal como lo admitió, Fran parecía no entender del todo sus propios sentimientos. Le costaba decir que no si era por el bien de los estudiantes. Además, pensó que obligar a Teraclé a trabajar era una especie de castigo, casi como trabajo forzado. Sin embargo, pedirle ayuda también le provocaba cierto rechazo. Sus pensamientos eran un torbellino de contradicciones que no lograba ordenar. 3 días después de partir de la academia, el grupo de práctica de supervivencia al aire libre llegó al lago Vivian según lo planeado. Aunque enfrentaron caza, recolección de alimentos y un ataque masivo de goblins durante el camino, todo estaba dentro de las expectativas de los maestros. Los estudiantes, por otro lado, estaban visiblemente agotados, no solo por el largo viaje, sino también por las batallas. Además, mientras que la noche del segundo día acamparon en el bosque, en las llanuras continuaron avanzando sin detenerse. Esto también formaba parte de la experiencia. A pesar de todo, los estudiantes encargados de la escolta lograron tomar turnos para descansar, aunque seguían luciendo somnolientos. La energía de los maestros,
que habían enfrentado condiciones aún más difíciles, se debía a su experiencia y mejores estadísticas. Fran estaba perfectamente bien. Había dormido sobre la espalda de Jet, preparada para despertar si alguna bestia mágica se acercaba. Jet, tras su evolución, requería menos sueño y podía mantenerse activo por varios días seguidos. Aunque le gustaba dormir, en situaciones como esta era muy confiable. No había dormido desde el inicio del viaje, pero estaba lleno de energía. Hemos vuelto a Seftent. Sí, era el mismo pueblo al borde del lago que habían visitado en su camino desde el reino de Grancel, donde habían aceptado misiones y causado ciertos incidentes. El lugar donde el grupo de la academia había montado sus tiendas estaba cerca de Seftent. Aunque no había murallas, el terreno nivelado facilitaba el campamento. Cada año, usaban esta área como base para realizar entrenamientos en el lago Vivian. Todos parecen cansados. No parece que puedan hacer de guardaespaldas con ese nivel de vigilancia. Los estudiantes asignados a la escolta luchaban por contener el sueño mientras permanecían en sus puestos de guardia. En esas condiciones, podrían pasar por alto cualquier sospechoso que caminara frente a ellos. Sin duda, los regañarían más tarde. Reconocí algunas caras familiares. Carona, eso fue peligroso. Nunca había visto a esa chica tan seria quedarse dormida. Más que un simple adormecimiento, fue como si de pronto cayera en un sueño profundo. Un fuerte cabeceo terminó despertándola. Miró alrededor con nerviosismo y suspiró aliviada al confirmar que no había nada fuera de lo normal. Había sugerido levantar un muro de tierra alrededor del campamento usando magia terrestre, pero Gwynalane rechazó la idea. Parte del propósito de esta práctica de campo era que los estudiantes experimentaran lo que es acampar y escoltar estando agotados. Un muro habría disminuido su tensión, y algunos monstruos visibles serían una lección útil para mantenerlos alertas. Era un enfoque severo, pero con cierta lógica. Todo lo que podíamos hacer era vigilar para evitar la aparición de criaturas peligrosas. Aunque no esperaba que surgieran monstruos demasiado serios tan cerca de la ciudad, el aroma de tantas presas podía atraerlos. Sin embargo, pronto esa precaución se volvió innecesaria. Maestro, hay muchos. Desde la ciudad, un grupo de aventureros avanzaba hacia el campamento. Parecían ser unos 30, son aventureros de Beliot. Probablemente contratados por la academia como escoltas. Jill está aquí, es cierto. Nada menos que el Guildmaster en persona. Al frente estaba una anciana diminuta, pero la magia que irradiaba de ella era digna de una maga de élite. Incluso entre un grupo de aventureros compuesto por novatos y veteranos, ella era la más poderosa. Jill, la Guildmaster de Beliot, había sido quien pidió a Fran que participara en una simulación de combate. Desde el lomo de Jet, observamos cómo Fran dirigía la mirada hacia el vacío. Solo la oscuridad de la noche se extendía allí. ¿Qué sucede? Un espíritu ha llegado. ¿Qué? Tras las palabras de Fran, una luz tenue y borrosa emergió de la nada, como si brotara del aire mismo. Era del tamaño de una bola de boliche, y su brillo apenas alcanzaba la intensidad de una bombilla débil. Fran, ven a la tienda, por favor. Entendido. Así que esta es la famosa visualización de espíritus. Los espíritus son valiosos por su invisibilidad, pero eso es un inconveniente cuando se usan para entregar mensajes o guiar en emergencias. Los domadores de espíritus pueden hacerlos visibles, aunque solo los más avanzados pueden proyectar su voz a distancia. Que Gwynalane lograra esto demostraba su extraordinaria habilidad. Recordé que Klimt, el Guildmaster de Alessa, había hecho algo similar, aunque ahora comprendía que no era una hazaña sencilla. Siguiendo al espíritu, llegamos a la tienda de Gwynalane, donde ella y Jill intercambiaban saludos. Entre los aventureros reunidos reconocí caras familiares de la simulación de combate, aunque no estaba el joven que había mostrado hostilidad hacia Fran. Mejor así, no era momento de distracciones innecesarias. Un placer trabajar contigo nuevamente este año, Gwynalane-sama. Sí, cuento contigo otra vez. Las dos estrecharon la mano. A primera vista, Jill parecía la figura de mayor experiencia y autoridad, pero la realidad era lo opuesto. Las palabras de Jill dejaban ver claramente respeto y reverencia. Planeo comenzar el entrenamiento acuático mañana. ¿Cómo están las condiciones? Parece que el lago está algo inquieto. Impresionante, Gwynalane-sama, ¿ya estabas al tanto? Los espíritus me informaron. Ha habido perturbaciones en el lago últimamente. No será como de costumbre. Cierra por, compañero, ¿qué ocurre? Señor, parece que ellos han llegado. Así que finalmente, mi compañero, Sierra, observaba por la ventana de la posada. Era de noche, las estrellas brillaban en el cielo, y el manto de la oscuridad lo cubría todo. Sin embargo, estaba seguro de que Sierra podía sentirlo. Más allá de la oscuridad,
podía percibir la presencia de muchas personas. No debía haber muchos aventureros de rango y con una habilidad tan notable. En particular, su capacidad para detectar presencias y el peligro había crecido enormemente después de años de luchar en soledad. En contraste, desde que adquirí mi actual cuerpo, mis habilidades de percepción han disminuido notablemente. Probablemente se deba a que he perdido el instinto de supervivencia y la intuición animal inherentes a los seres vivos. Aunque, a cambio, he ganado la capacidad de percibir cosas que antes me eran invisibles, me concentré para intentar detectar lo que mi compañero sentía. Aunque mi precisión no era tan alta como la suya, si me enfocaba, podía distinguir presencias. Efectivamente, sentí la presencia de muchas personas fuera de la ciudad. Finalmente habían llegado, 10 años. En cierto modo, se sintieron largos, pero también pasaron, volando. Ya no había vuelta atrás, debía prepararme. Romeo también está allí, parece, sí. Parece que está llorando como un niño perdido, sin saber nada. Me irrita. El rostro de Sierra reflejaba exactamente la irritación que mencionaba mientras hablaba de Romeo. No seas tan duro. Es natural para alguien como él. Para ese niño, lo que ha visto es todo su mundo. Supongo que tienes razón. Cerca de Romeo también está ese maldito alto elfo. Así que era igual que antes. Como medida de precaución, habían traído a alguien del linaje de Magnolia. Fuimos nosotros quienes filtramos información sobre Romeo para traer al alto elfo. Pensamos que era mejor eso que dejar que Célice lo capturara de nuevo y lo tratara como un mero sujeto de experimentos, pero ¿fue realmente la decisión correcta? Ese alto elfo también está interesado en el arte del sello que reside dentro de Romeo. Si las cosas siguen así, ¿podría repetirse lo que sucedió antes? No, nos preparamos para evitarlo. Todo estará bien, como era de esperarse, tiene una presencia abrumadora. Los altos elfos son impresionantes, me encantaría matarlo, pero incluso nosotros no podemos hacerlo ahora, esa persona es demasiado fuerte. Solo ahora empiezo a entender qué tan monstruosos pueden ser los altos elfos. Sierra cayó un momento. La última vez, ese alto elfo mató a Sierra. Y esta vez, podría hacerlo de nuevo. Eso era algo que debía evitar a toda costa. Sin embargo, al hablar del alto elfo, el rostro de Sierra no mostraba odio ni rencor. En lugar de eso, parecía sinceramente impresionado. ¿Lo puedes perdonar? En ese momento, esa fue la mejor opción. Eso es cierto, pero, esta vez lo impediré, esta vez es diferente. Célice no ha obtenido el poder de la sangre de Romeo. Deberíamos tener una oportunidad, ¿lo lograremos? Claro, ese niño débil y llorón ahora hablaba con determinación. También está Fran, como esperaba, estaba allí la última vez, también. Sí, no pongas esa cara. Esta vez es diferente. Ya te has encontrado con Romeo y los demás, ¿no? Lo sé. Pero aún así, el rostro de Sierra se torció de odio, con un leve toque de intención asesina. Para mí, Winalan era mucho más imperdonable, pero Sierra sentía una aversión particular hacia la gata negra. Su expresión estaba cargada de una fuerte intención de matar. Al verlo, no pude evitar sentirme extraño. Esa gata negra tenía todo el derecho de odiarme y de querer acabar con mi vida. Después de todo, fui yo quien mató a alguien importante para ella. Yo he vivido aceptando esa forma de vida. Ser odiado, detestado. Esa cadena de odio incesante trae consigo más conflictos y enfrentamientos hacia mí. Si como resultado de ello me convirtiera en la víctima que alguien tome como venganza, no me importaría. Lo aceptaría, pero incluso si yo advirtiera de antemano que no guardaran rencor, mi compañero jamás perdonaría a esa persona. Así, la cadena de odio continúa. Incluso después de que yo perezca. Lo que he hecho hasta ahora es, señor, oiga, señor, lo siento, Romeo. Estaba un poco perdido en mis pensamientos. Ya no soy Romeo, ¿cierto? Sierra, ¿estaba pensando en el sello de la gran bestia demoníaca? No exactamente, pero ahora lo mejor es centrarnos en el sello. La mayor amenaza sigue siendo Célice, ¿no? Yo tampoco sé dónde está ese tipo. Ni siquiera puedo asegurar si está cerca de aquí. La vez anterior estaba. Es muy probable que también esté esta vez. Célice, el alquimista. Un hombre que actúa únicamente movido por sus deseos. No le importa cuánto se conviertan en sus víctimas para alcanzar su objetivo. De hecho, disfrutaba viendo cómo su creciente número de víctimas alimentaba su infame reputación. La vez pasada, Célice nos utilizó a su antojo. Pero ahora puedo enfrentarlo, eso espero. Pero no subestimes a ese bastardo. Incluso en la situación más favorable, siempre tiene unas bajo la manga para darle la vuelta al tablero. Lo sé, es cierto. Pero será mejor asumir que puede usarlo,
así estaremos preparados en caso de que ocurra. Gwynalane, Romeo, Teraclede, Fran. Todos los actores claves se están reuniendo en el escenario de la destrucción. Solo falta encontrar el paradero de Célice. Aún así, vamos a detener esta destrucción. Estos 8 años nos han preparado para ello. Es cierto que el convoy es sospechoso. Voy a revisarlo nuevamente para buscar algo inusual. Sí, hagámoslo. Esta vez, salvaré a mi compañero, pase lo que pase. El día después de nuestra llegada al lago Vivian, los estudiantes de la academia se dividieron en grupos de 10 y se dispersaron por los alrededores del pueblo de Beliot. Realizan tareas como recolectar hierbas medicinales o cazar bestias mágicas de nivel F. Todas estas actividades están enmarcadas en encargos oficiales del gremio de aventureros. Cada grupo incluye al menos un estudiante registrado en el gremio, mientras que el resto son tratados como acompañantes. Además de los estudiantes de la clase especial, muchos de los avanzados suelen trabajar como aventureros regularmente. Para ellos, estas tareas probablemente parecen encargos comunes, pero las condiciones no son tan sencillas. En las áreas alrededor de la Dama Azul y el lago Vivian, la flora, fauna y el clima son bastante distintos. Aquellos que piensen que será igual que siempre podrían enfrentarse a serias dificultades. Afortunadamente, cada grupo cuenta con un instructor y un aventurero, lo que minimiza los riesgos siempre que no ocurra nada fuera de lo común. Soy Charles. Fran. Un gusto, encantado. Es un alivio tener a la princesa del Rayo Negro con nosotros. Fran también está a cargo de la protección de uno de los grupos. El aventurero que la acompaña es Charles, un joven de rango E. Parece que emparejan a los instructores y aventureros para equilibrar sus capacidades. Si el aventurero es fuerte, asignan a un instructor menos experimentado, y viceversa. Por esa razón, probablemente hayan emparejado al instructor más fuerte, Fran, con el aventurero más débil, Charles. Además, casualmente, en el mismo grupo están Carona y Kaarna. Un placer trabajar contigo, Franzan. Es un gusto volver a coincidir contigo, Franzan. Al principio, los estudiantes parecían preocupados por la falta de fiabilidad de Charles. Sin embargo, al enterarse de que su instructora es Fran, recuperaron la sonrisa. Los estudiantes avanzados ya conocen la fuerza de Fran, pero los nuevos aún parecen algo nerviosos. Para ellos, Fran no es más que una aventurera novata. Aunque la han visto montando a Jet, probablemente piensan que es simplemente una domadora de bestias competente. Ahora Jet está escondido en las sombras, por lo que no saben de lo que realmente es capaz. Solo Fran y Charles están en este equipo de escoltas. Queda claro que, con un principiante como Charles y una niña como Fran, la pareja parece inexperta. Es comprensible que cause preocupación. Pero deben considerarlo como parte de su entrenamiento y soportarlo. Actualmente, el tercer grupo, con Fran incluida, estaba recolectando hierbas medicinales y cazando una manada de lobos. La ubicación era en la ladera de una montaña, un poco alejada del lago. Carona iba al frente, guiándose con un mapa mientras lideraba el camino. Aunque las misiones podrían completarse rápidamente si ayudáramos, esta vez era necesario que los estudiantes se encargaran por su cuenta. ¿Nos limitábamos a observar sin intervenir? Recolectemos alrededor del arroyo. La voz de Carona fue respondida con una expresión de preocupación por Kaarna, probablemente debido a las advertencias previas que habían recibido. Pero, es seguro, podemos acercarnos al agua. Lo que no está permitido es acercarse al lago. Un arroyo no debería ser un problema, ¿verdad, Charles? ¿El arroyo más adelante está permitido? Sí, no hay problema. Es seguro acercarse al arroyo por este camino. Gracias. Entonces, vayamos allí. De acuerdo, Carona demostró su habilidad. Discretamente logró confirmar la existencia del arroyo a partir de la respuesta de Charles. El mapa que tenía era una copia hecha en el gremio de aventureros de Beliot, pero no podía confiar completamente en su precisión. Los arroyos pueden desaparecer dependiendo de la estación, y si la información era antigua, podría no haber un arroyo en absoluto. Sin embargo, gracias al comentario de Charles, se confirmó que el arroyo todavía existía. Claro, a menos que él mintiera deliberadamente, pero parecía improbable. Probablemente fue solo un desliz de su parte. Ni siquiera parecía darse cuenta de que había proporcionado una pista. Continuaba conversando con Carona con total naturalidad, dejando entrever que podría revelar aún más información. ¿Es tan peligrosa esa criatura llamada Modoki? Por supuesto. Si ven un Modoki, nunca intenten enfrentarlo, ni lo piensen. En esta práctica de supervivencia fuera de la academia, a los estudiantes se les habían impuesto varias restricciones. Una de ellas era no acercarse al lago Vivian.
Esto no era una norma impuesta por la academia, sino una solicitud del gremio de aventureros. La razón era el aumento en la frecuencia de aparición de una bestia mágica en la zona, lo cual la hacía extremadamente peligrosa. El lago Vivian ya era hogar de un monstruo único conocido como el Guardián de Vivian, una especie rara que solo existía en ese lugar. A pesar de su rareza, casi no había registros de cacerías exitosas de esta criatura. Primero, porque el guardián era extremadamente pacífico. No abandonaba su territorio y no iniciaba contacto a menos que alguien lo invadiera. Incluso si se cruzaba su territorio, lo primero que hacía era bloquear el paso de los intrusos con unos pocos individuos. Si los ignoraban y avanzaban más, atacaban, pero no mataban, simplemente neutralizaban a los intrusos y los arrojaban a la tierra cercana. Sin embargo, si alguien atacaba a los guardianes con fuerza letal, todos los guardianes en el área, que podían contarse por cientos, entraban en una forma de combate. En ese estado, no se detenían hasta expulsar a todos los humanos del área, incluso si eso significaba involucrar a barcos de pesca o aventureros inocentes. El guardián tenía una amenaza clasificada como nivel E debido a que no atacaba proactivamente. Además, los pocos registros de combate disponibles dificultaban estimar su fuerza real. Sin embargo, la abuela Jill, en su juventud, presenció su forma de combate y estimó que su amenaza en grupo no bajaba del nivel B. ¿Una amenaza de nivel B era suficiente para poner en peligro un país? El gremio no publicaba esta información para evitar atraer cazadores furtivos que buscaran esta especie rara. Por lo general, ocultaban la información y simplemente prohibían el acceso a su hábitat. Bajo circunstancias normales, el guardián no representaba un gran peligro. Sin embargo, recientemente, algo extraño estaba ocurriendo con los guardianes de Vivian. Una variedad anómala había aparecido, dejando su territorio y atacando a las personas. Aunque originalmente estos seres deberían tener un aspecto hermoso, con conchas y tentáculos translúcidos, estas variantes conocidas como Modoki tenían un color marrón sucio y desagradable. Además, derrotarlos no provocaba ninguna reacción por parte de los guardianes cercanos. Podría parecer que son una especie diferente, pero las formas, tamaños y parte de su biología son extremadamente similares, lo que confirma que son de la misma especie. Los aventureros de esta área los llaman Modoki. Me gustaría ver uno de esos Modoki al menos una vez, pero parece imposible, ¿verdad? Por supuesto que no es posible. Además, apenas se han investigado, y no se sabe mucho sobre ellos, definitivamente no te acerques a ellos, ¿entendido? Pero, ¿los estudiosos no los están investigando? ¿Es cierto que no se ha avanzado mucho? Así es. No se sabe por qué salen de su territorio o por qué atacan a los convoys comerciales. ¿Atacan a los convoys comerciales? ¿De verdad? Bueno, eso parece. Cada avistamiento ocurre cerca de un convoy comercial, y su rumbo parece estar dirigido hacia ellos. Eso suena muy problemático. Si este convoy sustenta la vida en esta región del lago, ¿no sería exagerado decir que su destrucción arrasaría con las aldeas y pueblos cercanos? Charles no parecía considerar esto como algo grave, pero dependiendo de cómo evolucionen las cosas, esta práctica podría terminar abruptamente. Por mi parte, me aseguraría de prestar atención a esos Modoki. Mientras caminábamos hablando de ellos, llegamos rápidamente a un arroyo. Los estudiantes, incluyendo a Carona, comenzaron a buscar hierbas medicinales allí. En ese momento, uno de ellos exclamó emocionado: «Miren, ¿no es este un tipo de hierba medicinal? Oh, es Isuikusa. Está escaseando y es muy valiosa ahora mismo. Habíamos recolectado Isuikusa antes, y ya entonces decían que faltaba. Parece que la situación no ha cambiado. ¿Esta hierba es un remedio para una enfermedad endémica única de este país? ¿Será que esa enfermedad se está propagando?». Le pedí a Frank que investigara al respecto, pero parece que ni siquiera Charles sabía mucho del tema. En esta zona no hay problema, pero en la región oriental parece que la demanda ha aumentado. Ustedes vienen de la Academia de Magia, ¿no? Seguro que saben algo más. No he oído nada sobre la propagación de esa enfermedad endémica. Yo tampoco, de verdad. ¿Qué hay de ti, Carona? En la Academia no parece haber ningún problema. Probablemente solo hemos tenido unos pocos casos entre los estudiantes extranjeros, como ocurre cada año. Carona tampoco parecía saber nada sobre un posible brote. ¿Está propagándose en otras ciudades? No, Franzan, eso no es posible. ¿Esta enfermedad afecta principalmente a los niños? Si realmente hubiera un brote, el número de casos en la academia también aumentaría. En otras palabras, si la enfermedad no está afectando a la academia, no podría estar propagándose en otras áreas. Entonces, ¿dónde se está propagando? No estoy segura. Tal vez solo esté ocurriendo en las regiones costeras del... Por cierto, Fran estaba a salvo.
Había tomado un medicamento preventivo elaborado con la hierba, así que no había motivo de preocupación. Carona, ¿qué ocurre? Oh, no, solo estaba pensando, si conseguimos más de esa hierba escasa, podríamos hacer una buena ganancia. Eso es ingenioso. No esperaba menos de una estudiante de la academia. Es porque soy hija de un comerciante. Carona se rió, pero su expresión mostraba cierta incomodidad. Mientras los locales tomaban la situación a la ligera, Carona, como extranjera, parecía compartir la misma sensación de inquietud que nosotros. Después de recolectar la hierba medicinal necesaria y completar la misión, el grupo de Carona debería estar contento, pero no lo estaba del todo. Además de la recolección de hierbas, habían aceptado la tarea de cazar lobos, pero su búsqueda no iba bien. Mientras que los lobos cerca de la academia habitaban madrigueras en las llanuras, en esta zona vivían en el bosque, escondidos en agujeros cavados bajo las raíces de los árboles. Sin esa información, encontrarlos era complicado. Si hubieran preguntado en el gremio de aventureros, podrían haber obtenido un mapa o una pista, pero no anticiparon esta diferencia en los hábitos de los lobos. Charles, su escolta, tenía una expresión de frustración. Probablemente quería explicarles el comportamiento de los lobos, pero enseñarles podría arruinar su experiencia de aprendizaje. Debía de estar debatiéndose internamente sobre qué hacer. Por cierto, cuando buscaban hierbas cerca del arroyo, probablemente estuvieron más cerca de los lobos de lo que pensaban. Jet estaba oculto en las sombras, por lo que su habilidad de antipatía entre especies no afectaba la búsqueda. Si hubiera interferido, Carona y los demás jamás habrían encontrado a los lobos. Durante esta misión, mantuve esa habilidad bajo control. Mientras Jet permanecía en las sombras esperando, nosotros vigilábamos cuidadosamente si se acercaba alguna bestia mágica, siguiéndoles el paso a los estudiantes con tranquilidad. Hoy, solo habíamos tenido un combate, y eso fue al eliminar instantáneamente a un Lesser Wyvern usando teletransportación. Sin embargo, en los últimos días, Fran había tenido la oportunidad de pelear lo suficiente, así que no parecía molesta hoy. El ambiente era mucho más liberador que el de las ciudades, donde todo era sofocante. Al parecer, su mal humor reciente era porque no había tenido combates satisfactorios. Además, quizás sentía como si estuviera en un picnic con Carona y Kaarna, aunque ellas estuvieran siempre tensas. Pero para Fran, esto no era diferente de dar un paseo casual. Mientras continuábamos moviéndonos, Charles alzó la voz para advertir: no se acerquen más al lago. Oh, ¿ya estamos tan cerca? Así es, aunque los Modoki se avistaban mayormente en las zonas más profundas, también había reportes de ataques cerca de la costa. Por ello, el gremio de aventureros había prohibido a los estudiantes acercarse al lago para garantizar su seguridad. Sin embargo, esta regla aplicaba solo a los estudiantes de la Academia de Magia. No podían restringir las actividades de los locales, quienes dependían del lago para su sustento. Por eso, los barcos continuaban navegando como de costumbre, lo que nos llevó a la escena frente a nosotros. La siguiente en notarlo fue Carona, o más bien, no pudo evitar darse cuenta. Era evidente que se convertiría en un problema. Espera, esa embarcación está siendo atacada. De verdad lo está. Un barco de carga estaba siendo atacado por un Modoki. El grito de Carona y Kaarna alertó al resto de los estudiantes, quienes también percibieron la anomalía. No se muevan, no pueden ir. Charles intentó detener a los estudiantes, que se disponían a correr hacia el lago. Sin embargo, detener a niños impulsivos no era tarea fácil, pero el barco se hundirá si no hacemos algo. Así es, desde aquí podemos salvarlo. Calma, no podemos hacerlo. No tiene sentido, no podremos contra el Modoki. Algunos estudiantes abogaban por intentar el rescate, mientras otros, conscientes de los peligros, se oponían. Pero incluso los del grupo contrario deseaban poder ayudar, aunque sabían que solo se convertirían en víctimas si lo intentaban. Maestro, iremos nosotros. Sí, si no hacemos algo, los estudiantes perderán el control. Entendido. Jet, encárgate aquí. Jet salió de la sombra de Fran, atrayendo la atención de los estudiantes. Yo me encargaré del rescate. Jet se quedará aquí, así que pueden estar tranquilos, pero algunos de los estudiantes más nuevos, que aún no habían visto la fuerza de Fran, la miraban con dudas, preguntándose qué podría lograr una niña como ella. Pero los estudiantes mayores, que conocían sus habilidades, aceptaron la decisión. Por favor, confío en ti. Te lo dejamos a ti. Entendido. El mástil ya estaba roto, y los tentáculos del Modoki estaban adheridos al casco. Era evidente que no podíamos perder más tiempo. Nos moveremos rápido. Entendido. Con un salto largo, nos teletransportamos justo encima del barco. Desde allí,
La gravedad de la situación era más clara, la cubierta y los laterales del barco estaban destrozados, y, aunque lográramos eliminar al Modoki, el barco probablemente se hundiría de todos modos. Hay personas flotando en el agua. Deben ser los tripulantes. Siguen vivos. ¿El Modoki solo está atacando el barco? Aunque parecía que algunos tripulantes habían sido arrojados al lago, el Modoki ignoraba por completo a los humanos y seguía atacando el barco. Quizá no tenía el hábito de consumir humanos, o eso pensé, hasta que vi a un hombre que seguía en el barco siendo levantado por los tentáculos del monstruo. Ese hombre está en peligro. Voy a salvarlo. Fran usó saltos en el aire para lanzarse hacia el barco a toda velocidad. Al notar su presencia, el Modoki extendió sus tentáculos hacia ella, pero Fran los esquivó ágilmente y aterrizó en la cubierta. Corté los tentáculos y rescaté al hombre que casi era arrastrado al lago. El hombre cayó desde una altura de unos 5 metros sobre la cubierta, quejándose de dolor, pero no parecía tener heridas graves. Los tentáculos que lo habían sujetado probablemente amortiguaron su caída. ¿Estás bien? Sí, espera aquí un momento. Fran dejó al hombre y volvió a lanzarse hacia la batalla. Para salvar a todos, debía acabar con el Modoki. Fran, no uses ataques de tipo rayo. Podrías alcanzar a la tripulación. Entendido. Entonces lo perforaré, vamos. Entendiendo su intención, cambié instantáneamente de forma. Me transformé en una espada de una sola mano, con una hoja cónica sin guarda, ideal para lanzamientos. Era como una lanza de caballería en miniatura. Ahí voy. Fran me balanceó en el aire y me lanzó con toda su fuerza hacia abajo. Al mismo tiempo, activé la catapulta telequinética. La combinación de su máximo esfuerzo, la magia de viento y mi habilidad nos convirtió en un proyectil supersónico. El cuerpo del Modoki, con su caparazón duro y su carne elástica diseñada para absorber impactos, no fue rival para nosotros. La hoja concentró toda su potencia en un solo punto, evitando cualquier daño a la tripulación que flotaba en el lago. El cuerpo del Modoki, atravesado, comenzó a deshacerse y a derretirse. Recordé que no proporcionaba ni materiales ni piedras mágicas, simplemente se disolvía y desaparecía. Voy a salvar a los demás antes de que lleguen más Modoki. Sí, llevémoslos a la orilla. No creo que esta nave pueda salvarse. Mientras observaba, me pregunté por qué un Modoki atacaría a una nave común. ¿Había una razón especial o simplemente atacaba cualquier objeto grande en movimiento? No encontré pistas, ni siquiera mientras rescatábamos a los tripulantes. Los 5 marineros que Fran salvó descansaban en la orilla. Aunque algunos tragaron agua, sus vidas no corrían peligro. Nos salvaste, pequeña, gracias. Un Modoki atacando aquí. Qué raro. La carga. El viejo capitán miraba con pesar el barco hundiéndose lentamente. La carga no puede mojarse. Los granos son problemáticos, pero lo que me preocupa es el Isuiyak. Necesitamos recuperar esas botellas. Están en cajas resistentes, así que aún deben estar intactas. Isuiyak, un nuevo remedio hecho de hierba escarlata. Funciona contra las enfermedades endémicas, y aunque las tabletas normales son efectivas, esta solución líquida es mucho más potente. La nave transportaba ese preciado medicamento. Dado que escaseaba, no podían abandonarlo. Los aventureros tendrán que encargarse de recuperarlo. Sería más fácil si no hubiera bestias mágicas. Ahora mismo, la presencia del Modoki había ahuyentado a otras criaturas, pero no tardarían en regresar. Maestro, vamos, era un buen momento para actuar. ¿Dónde está el medicamento? En el almacén del costado, justo donde estaba pegado el Modoki. El capitán señaló un enorme agujero en el lateral de la nave, por donde el agua empezaba a entrar. Perfecto. Eso facilitaría el acceso, aunque también era la razón principal por la que el barco se hundía. Espera un momento. Oye, pequeña. Fran hizo un gesto rápido y se zambulló. Primero, intentemos almacenar todo el barco. Buena idea. Desafortunadamente, no funcionó. Probablemente aún había vida dentro, como peces o ratas, lo que impedía el almacenamiento dimensional. No puedo, no importa. Yo me encargaré de la respiración. Tú encárgate del movimiento con magia de agua. Entendido. Moverse dentro del espacio confinado de la nave sería más fácil y seguro con Fran tomando el control directo. Fran se lanzó al interior del barco a través de un agujero abierto por el Modoki. El agua ya había invadido el interior, y la mitad de la carga estaba sumergida. Fran aterrizó sobre una de las cajas de madera parcialmente inundadas y echó un vistazo alrededor del almacén. ¿Cuál es? Habíamos escuchado que se trataba de una poción mágica, así que intenté usar detección mágica, pero no funcionó bien. De todo el agua en la habitación emanaba una ligera cantidad de magia.
Tal vez algunas botellas de la poción Isuiyak se habían roto y el contenido se había disuelto en el agua, aunque algo no cuadraba. No podía explicar exactamente qué era, pero había algo extraño. No hay otra opción. Tendremos que revisar las etiquetas de las cajas. Entendido. Comenzaron a revisar las cajas que aún no estaban sumergidas, pero no encontraron la poción Isuiyak. En ese caso, sería mejor recoger todas las cajas y revisarlas después. Por ahora, recojamos todo lo que podamos almacenar. De acuerdo. Fran empezó a recoger rápidamente las cargas desde la superficie del agua y luego pasó a las que estaban bajo el agua. Sin embargo, tras sumergirse, salió rápidamente, con una leve expresión de sorpresa en el rostro. ¿Qué ocurre? La magia es extraña. ¿Extraña? Algo funciona demasiado bien. ¿Cómo? Fran explicó que la salida de su magia era más alta de lo esperado. Por ejemplo, si intentaba mover el agua unos 10 centímetros, el efecto se extendía unos milímetros más allá de lo calculado. Aunque era un detalle pequeño, Fran, con su control mágico altamente refinado, había notado la diferencia. Tal vez haya algo más que poción Isuiyak filtrándose al agua. Podría tratarse de otras pociones mágicas, aunque no parecía tóxico, ya que no se activó nuestra detección de peligro, era algo inquietante. Decidimos terminar la recolección rápidamente y salir de allí. Asumí la tarea de recoger el resto de las cargas bajo el agua con magia, notando la misma extrañeza. Parecía que el problema no era la magia en sí, sino el agua que estaba manipulando. Tal vez era por las pociones disueltas, o podría ser efecto del Modoki. En cualquier caso, salgamos de aquí cuanto antes. Sí, utilizando teletransportación, regresamos rápidamente a la orilla del lago. Los capitanes de los barcos, que habían estado observando desde lejos, se acercaron aliviados. ¿Están bien? Solo recuperen las pociones, no arriesguen más. Todo bien. Aquí están las cargas. ¿Qué? Espera, ¿eso fue teletransportación? ¿Eres capaz de usar magia espacial? Sí, ¿puedo dejar esto aquí? Ah, claro. Por favor, adelante. Los tripulantes que estaban en condiciones habían sido enviados hacia Beliot para pedir refuerzos, por lo que la ayuda llegaría pronto. Mientras Fran acumulaba las cajas, el rostro del capitán iba cambiando. Primero alegría, luego confusión, seguido de preocupación, y finalmente asombro. Con magia espacial de bajo nivel, sería normal que un ítem box apenas pudiera transportar el contenido de una caja pequeña. El capitán probablemente había asumido que solo habíamos recuperado la caja que contenía la poción Isuiyak. Sin embargo, Fran había recuperado toda la carga, casi 30 cajas, y las había apilado frente a ellos. Con esto basta, ¿verdad? Que gracias. Parece realmente confundido. Aún así, que se tome el tiempo de dar las gracias muestra que es buena persona. Sin embargo, nosotros no podemos hacer más. Ahora mismo estamos a cargo de proteger a los estudiantes. Nos alejamos debido a la emergencia, pero debemos regresar lo antes posible. Me gustaría ayudarle a transportar su carga hasta Beliot, pero hacer eso sería fallar como escolta. Antes de regresar, decidí preguntarle algo que me tenía intrigado, si tenía alguna idea de por qué los Modoki lo habrían atacado. No parecía tener ni idea. A simple vista, solo lleva comida y pociones de agua escarlata. Lo más sospechoso serían las pociones, pero ya existen pociones similares desde hace tiempo. Parece poco probable que los Modoki lo estén persiguiendo por eso. Tampoco supo decirme nada sobre la anomalía en la magia de agua. Al menos, fuera de las pociones de agua escarlata, no lleva otras pociones mágicas. ¿Podría ser la teoría de que los Modoki son atraídos por algún fluido corporal? También es posible que las pociones de agua escarlata sean el problema en sí mismas. Pero ahora que escasean, no puedo pedirle que me dé una para experimentar. Tal vez pueda consultarlo con alguien experto más tarde, como la abuela. Jill. Fran-san, fue una batalla espectacular. Increíble, de verdad. Cuando regresamos con los demás, empezaron a halagar a Fran por todos lados. No solo los estudiantes nuevos, sino también Carona y su grupo, que conocen el nivel de Fran, parecían emocionados. Ver una pelea tan impactante frente a ellos debe haberles hecho sentir la verdadera fuerza de Fran. Ese entusiasmo duró un rato, aunque poco a poco se transformó en inquietud porque no lograban encontrar al lobo. Al final, el grupo de Carona no consiguió localizar al lobo y, bastante desanimados, regresaron al campamento. Allí, realizaron una reunión de reflexión. En esta ocasión, los escoltas también podían darles consejos. Escuchar la opinión de un profesional era valioso, además de hacer que los estudiantes analizaran por su cuenta. Fran y Charles señalaron los errores cometidos durante la misión del día. Aunque Charles sea de rango bajo, sigue siendo un aventurero que opera en el lago Vivian.
En lo que respecta a recolección y exploración, daba consejos más precisos que Fran. Después de la reunión, Fran se dirigió a la tienda que le asignaron para dormir. Gracias a Jet, probablemente, le permitieron usar una tienda sola. Además, por su nivel de habilidad, nadie se opuso. De hecho, otros instructores podrían ponerse demasiado nerviosos si tuvieran que compartir espacio con Fran. De camino, notó una pequeña sombra acurrucada entre los arbustos. No era un animal, llevaba ropa, era un niño pequeño. Romeo, aunque ya lo había detectado con su habilidad de percepción, algo no parecía estar bien. Su rostro y su frente estaban sonrojados y ardían de fiebre. Su respiración era entrecortada y pesada. TCH, Fran corrió hacia él y levantó con cuidado su pequeño cuerpo. Parecía tener una fiebre muy alta. Sus mejillas redondeadas, típicas de un niño pequeño, estaban rojas como tomates, y grandes gotas de sudor perlaban su frente. Su expresión mostraba un evidente malestar. Romeo abrió los ojos apenas lo suficiente para ver a Fran, pero no tenía fuerzas ni siquiera para hablar. Fran tampoco le preguntó si estaba bien. Es obvio que no lo está. Maestro, ¿qué hacemos? Uso curación. Espera un momento antes de usar magia de curación. ¿Por qué? Podría consumir demasiada energía. He oído que usar magia de curación en un niño debilitado puede agotar aún más su energía y empeorar su condición. Lo mismo ocurre con las pociones. Además, no sabemos si es una herida, una enfermedad o simplemente agotamiento lo que le causó este estado. Usar magia de curación no siempre es la mejor opción. Tras evaluar su estado con mi habilidad de identificación, determiné que Romeo estaba en un estado de fatiga. Sin embargo, no está claro hasta qué punto se puede intervenir en este caso. Debido a su contrato con el infame Teraclede, Romeo estaba bajo la influencia de su energía maligna. Esto provocaba que algunas partes de los resultados de identificación de Romeo aparecieran como desconocidas. Incluso varias de sus habilidades y partes de su estado eran un enigma, como si estuvieran perforadas con agujeros que impedían verlo todo. Llévalo a Gwynalane de inmediato. Entendido. Fran levantó a Romeo con cuidado, cargándolo en un típico estilo princesa. Era raro ver a Fran cargando a alguien de esta manera, la escena era completamente inusual. Romeo se movió ligeramente en los brazos de Fran, pero no tenía la fuerza suficiente para hacer mucho más. Al final, se dejó llevar sin oponer resistencia. Esfuérzate. Cuando Fran le dirigió estas palabras de aliento, los ojos de Romeo se abrieron de par en par, reflejando sorpresa. Para este joven, Fran era una enemiga. Romeo, con apenas 4 años, veía el mundo como algo que acababa de comenzar, y en ese mundo Teraclede era su protector, alguien en quien confiaba plenamente. Al menos, así lo percibía Romeo. No sabíamos exactamente cómo actuaba Teraclede frente a Romeo, pero era evidente que no lo trataba mal. De lo contrario, el niño no lo habría aceptado como alguien cercano. Para Romeo, Teraclede era una figura invaluable, y Fran, que había atacado a ese pilar de su mundo, era su enemiga. Sin embargo, Fran entendía que no tenía sentido enfadarse con un niño que no sabía nada de la realidad. Por eso, no sentía resentimiento hacia Romeo. Claro, tenía cierta incomodidad con él, pero no lo suficiente como para generar hostilidad. Más bien, lo miraba con una mezcla de preocupación y precaución. En este momento, Fran estaba genuinamente preocupada por el estado de Romeo, algo que parecía desconcertarlo profundamente. Para un niño como Romeo, el mundo era blanco y negro, claramente dividido entre aliados y enemigos. No podía entender por qué alguien a quien percibía como enemigo lo estaba ayudando. Esa contradicción lo dejaba perplejo. Viendo la expresión de confusión de Romeo, recordé a Fran cuando se encontró por primera vez con Sekhmet, un miembro de la tribu de los gatos azules que era amable con los gatos negros. Fran, en ese momento, había mostrado la misma expresión de desconcierto. Sekhmet fue el primer gato azul en tratar a Fran con buena voluntad, y ese encuentro había sido impactante para ella. De manera similar, Romeo parecía experimentar algo parecido, una sorpresa ante la idea de que alguien que debería ser su enemigo mostrara bondad. Gwynalane, Romeo se desmayó. ¿Puedes recostarlo aquí? Entendido. Teraclede no estaba. Parecía estar ocupado con algún quehacer. Quizá Romeo había salido buscándolo, pero terminó agotándose. Siguiendo las instrucciones de Gwynalane, Fran recostó al exhausto Romeo en una cama. Sin mostrar signos de prisa, Gwynalane comenzó lo que parecía ser un diagnóstico. Solo está agotado. Bueno, considerando que simplemente estar cerca de Teraclede lo afecta con esa energía maligna, era inevitable. Ya veo, parece que ha consumido más energía de la que pensé. Gwynalane se encogió de hombros con un aire distante, como si no le importara demasiado. Aunque, claro, para una alta elfa como ella,
La infancia probablemente era algo que quedó en un pasado muy lejano, lo que podía explicar por qué no empatizaba del todo con la situación de Romeo. ¿Romeo se recuperará? No corre peligro. Ya veo. Qué alivio. Es curioso. Pensé que no te agradaba este niño. No lo odio. Fran negó con la cabeza ante la pregunta de Gwynalane, dejando claro que no tenía sentimientos negativos hacia Romeo. No, no es que lo detestara. Simplemente, no sabía cómo interactuar con él. Mientras hablaba con Gwynalane, Fran se giró de repente. Me voy. Después de echar un último vistazo al rostro de Romeo, se dirigió rápidamente hacia la entrada de la tienda. Fran había percibido que Teraclé estaba regresando. Se cruzaron en la entrada, pero no intercambiaron palabra alguna. Sin embargo, apenas unos segundos después, la voz de Teraclé resonó detrás de ella. Romeo. Fran, quien había mantenido una expresión inexpresiva al ver a Teraclé, abrió los ojos de par en par al escuchar su voz. La expresión que apareció en su rostro no mostraba ira ni frustración, sino sorpresa y desconcierto. No recordaba haber visto a Fran con esa expresión antes. Fran, ¿qué sucede? No es nada, eso no parece ser cierto. ¿Qué pudo haber en sus palabras que la haya sorprendido tanto? Fran continuó caminando en silencio hasta regresar a su tienda. La expresión de desconcierto que mostró antes había desaparecido, y ahora parecía estar tranquila. Sin embargo, cuando se trataba de Teraclé, Fran siempre tendía a volverse más emocional de lo habitual, casi nerviosa. No sé si debería decir algo. No puedo decidirlo. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, una voz inesperada interrumpió sus pensamientos. ¿Estás preocupada por algo? ¿Quién? ¿Quién es? Gar. Fran, Jet y yo nos giramos bruscamente, alarmados. No habíamos sentido ninguna presencia. Aunque no estábamos completamente desprevenidos, jamás habríamos ignorado una señal de este tipo. Que todos falláramos en percibir al dueño de esa voz era algo fuera de lo común. Esto es extraño. No, hay una posible explicación, un espíritu. Si fuera un espíritu, ni Jet ni yo podríamos detectarlo, y Fran también podría pasarlo por alto si no está completamente concentrada. Pero, ¿ese es el caso? Sin embargo, no era un espíritu quien estaba frente a nosotros. En lugar de eso, reconocí a una joven que ya habíamos encontrado antes. Esta vez, sin embargo, no llevaba puesto su parche ocular. Eres la chica del puesto callejero. Ha pasado un tiempo. Era Lane, la joven ciega que había atendido un puesto en la ciudad de Kierlasen. Su cabello rubio y ondulado estaba recogido en dos coletas bajas, y su piel blanca resaltaba su belleza. Pero lo más notable era que ya no llevaba el parche negro que cubría sus ojos. Ahora podíamos ver sus ojos completamente. Uno era violeta y el otro verde, un caso de heterocromía. Incluso en la tenue iluminación de la tienda, que solo contaba con la luz de un artefacto mágico, sus ojos brillaban como si fueran joyas, capturando toda nuestra atención. Los está enfocando directamente en Fran. No era ciega. En aquel entonces, mi habilidad de identificación indicaba claramente que tenía ambos ojos inutilizados. Intenté usar la habilidad nuevamente. Fue repelida. ¿Qué? Antes funcionaba perfectamente. ¿Qué está ocurriendo? Lane soltó una risita. Espada-san, es inútil, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? Fufu, sabe completamente quién soy. Pero Lane no parecía tener intención de profundizar en ello. Con una leve sonrisa, observaba a Fran, quien intentaba disimular. Hoy vine a verte, Fran. ¿Por qué? Además, tú, eres un espíritu. ¿Qué? De Lane emana la presencia de un espíritu. ¿Es en serio? Ciertamente, no podía sentir ningún rastro de su presencia. Era como si una ilusión sin forma estuviera parada frente a nosotros. Sin embargo, en Kierlasen, Lane definitivamente tenía la presencia de una persona. ¿Podría realmente ser un espíritu? Nunca había visto uno con forma humana. Recordé que, hace tiempo, Clint mencionó que los espíritus con forma humana eran de nivel superior. Si ese era el caso, ¿podría la joven frente a nosotros ser un espíritu de alto nivel? Permíteme presentarme de nuevo. Soy Lane, el espíritu del tiempo y el agua. Entonces, si eres un espíritu. Increíble. Pareces una persona, un espíritu. Y no solo eso, su ojo derecho era violeta y el izquierdo verde, características del gran espíritu que protege el lago Vivian. Siendo un espíritu, tenía sentido su mística y su belleza. De hecho, era difícil imaginarla como algo diferente. Su apariencia parecía casi etérea. Hoy vine porque tengo algo que decirles. ¿Algo que decirnos? Fran decidió escuchar antes de indagar más sobre la verdadera identidad de Lane.
La expresión seria y solemne que Lane había adoptado era suficiente para que no hubiera lugar para preguntas. Yo puedo observar las conexiones del pasado a través del agua. Y, al ver el pasado, puedo percibir lo que podría suceder en el futuro. ¿El futuro? Sí. En este mundo, no existe un destino predeterminado. Pero sí hay un futuro, un resultado que es altamente probable si todo sigue como está ahora. Aunque no entendía del todo, parecía que Lane tenía una habilidad similar a la psicometría. Podía observar el pasado con gran detalle y, basándose en esa información, realizar cálculos para predecir posibles futuros. Quizá esa sea la razón por la que descubrió que yo no soy una simple espada. Si puede ver el pasado de Fran, entonces inevitablemente habrá visto que yo también estoy presente en su historia. Por supuesto, no es una certeza absoluta. Es solo que, de seguir así, hay una alta probabilidad de que ese futuro ocurra. ¿Qué significa eso exactamente? Una tragedia se aproxima a ustedes. Lane murmuró estas palabras con una expresión dolorida. Su voz, dicha en el cuerpo de una joven espíritu, tenía un peso doblemente impactante. ¿Una tragedia? Sí. En el pasado, tú me salvaste, Fran. Por eso quiero devolverte el favor. ¿El pasado? ¿De qué estás hablando? Lo siento. Si interfiero demasiado, el futuro que ahora veo podría transformarse en algo completamente distinto. Pero debo decirte algo, aunque sea de forma limitada. Lane me miró directamente con una intensidad que era imposible ignorar. Espada-san, para evitar esta tragedia, debes mantenerte firme. ¿Qué quieres decir con eso? Era evidente que Lane sabía perfectamente quién era yo. Ya no tenía sentido intentar ocultarlo. Pero, incluso así, estaba mucho más preocupado por esa supuesta tragedia que se cernía sobre Fran. Tú, te estás convirtiendo en una espada. ¿Convirtiéndome? Pero si ya soy una espada, tu cuerpo, sí. Pero tu interior, no. Todavía eres humano. Ah, ya entendí. Dado que originalmente era humano, es natural que siga teniendo algo de humanidad en mi interior. Sin embargo, parecía que ser humano no era algo malo. De hecho, Lane parecía estar diciendo que debía aferrarme a esa humanidad. Sin embargo, poco a poco estás dejando de ser humano. Tu espíritu está cambiando de un humano a uno más acorde con una espada, y esa transformación se está acelerando. Eso es algo malo. Antes, habrías detenido a Fran en ciertas situaciones, pero ahora dudas. Recientemente, observas a Fran desde una perspectiva distante, como si estuvieras viendo todo desde arriba. Eso lo he hecho siempre, no. Es completamente distinto. Antes eras su protector. Pero ahora eres una espada. Solo una espada. Bueno, eso tiene sentido, soy una espada, después de todo, lo aceptas sin sentir ninguna contradicción, ¿verdad? Eso no es cierto, yo soy. Intenté replicar a Lane, pero me sorprendió lo débil que sonaba mi voz. ¿Qué me estaba pasando? Quería decir con firmeza, no, no es cierto, soy una espada, pero también soy humano. ¿Pero fallé? Las palabras de negación no lograron salir de mi boca. Ni siquiera te has dado cuenta del cambio en Fran. ¿De qué hablas? ¿Crees que está irritada porque no puede moverse lo suficiente o porque no ha podido pelear? ¿Es eso realmente lo que pasa? ¿Qué estaba insinuando? Miré a Fran y vi cómo sus orejas se aplanaban mientras bajaba la cabeza con una expresión indescriptible. Su rostro reflejaba una mezcla de culpa, tristeza, soledad y otros sentimientos difíciles de identificar. Lo siento mucho. ¿Por qué te disculpas? Noté que algo estaba raro contigo, maestro, pero tenía miedo de decirlo. Fran, lo que más desestabiliza mi corazón es, tú, maestro. La incertidumbre sobre ti. Sus inquietudes la habían llenado de frustración, llevándola a volverse más agresiva. Todo era por mi culpa. Tú eres ciertamente una espada, pero también eres humano. No lo olvides. Tan pronto como Lane terminó de hablar, su cuerpo comenzó a desvanecerse. Oye, espera, eres el maestro, ¿no? No te conviertas en un simple espectador. Fortalece tu espíritu. Recuerda que eres el maestro de Fran. Lane, espera, explícame más. Pero fue inútil. Solo dijo lo que quería y desapareció. Fran, ¿dónde está Lane? Se ha ido. Ya veo, me estoy convirtiendo en una espada. Porque eso debería ser algo malo. Maestro, ¿qué pasa? Quiero que sigas siendo mi maestro. Tal como eres, Fran. En su voz, podía sentir una tristeza genuina. Sus largas pestañas temblaban ligeramente, y sus ojos comenzaban a humedecerse. Entonces, Fran me sacó de mi vaina y abrazó mi hoja con fuerza. Pude sentir su calidez y los latidos de su corazón con claridad. Al mismo tiempo, entendí su temor. Una pequeña niña estaba temblando. Hay muchas espadas, pero solo hay un maestro. Fran estaba aterrorizada.
Temía que me convirtiera en algo que no fuera su maestro. Temía tanto, que estaba dispuesta a derramar lágrimas por mí, y eso me llenó de miedo. A pesar de lo que estaba haciendo Fran, yo no sentía miedo de la idea de convertirme en una espada. Cuando recién conocí a Fran, habría sentido culpa y terror ante esa posibilidad, tal como Lane dijo, me estaba convirtiendo en una espada. Ahora podía darme cuenta con absoluta claridad, no puedo permitirlo, así no está bien, hacer que Fran se entristezca me haría un fracaso como maestro. No me convertiré en una espada. Nunca permitiré que Fran se sienta triste, bajo ninguna circunstancia. En el instante en que tomé esa firme determinación, un escalofrío aterrador recorrió mi ser. Maestro, por primera vez desde que me convertí en una espada, experimenté una sensación tan intensa. En el momento siguiente, un impulso desconocido me invadió, estremeciéndome de una manera imposible para alguien sin un cuerpo físico. Una emoción extraña y poderosa brotaba en mi mente, como si no fuera ni alegría, ni ira, ni tristeza, ni placer, sino una combinación de todo y nada a la vez. Entonces, de repente, lo comprendí. El miedo que sentía hacia la idea de convertirme en una espada, esto es, maestro, había perdido tanto el control que ni siquiera escuchaba a Fran. Pero el sonido de su llamado, lleno de dolor, perforó mi conciencia y me devolvió la calma de golpe. Fran, maestro, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Todo está bien. Perdón, me dejé llevar un poco. Oye, ¿he estado actuando raro últimamente? Un poco. Pero solo un poquito, así que había notado una leve diferencia, pero no lo suficiente como para mencionarlo. Aún así, el alivio evidente en su rostro me dejó claro que había estado preocupada. Fran, sí, soy yo. Soy tu maestro. M.H.M. Pero, ¿qué debía hacer? Lane dijo que debía mantener la mente firme. Eso significaba que aún tenía una oportunidad para corregirme, haré mi mejor esfuerzo. M.H.M. Estaba empezando a perder mi humanidad, volviéndome un simple observador, como Lane había señalado. Si ese era el caso, debía esforzarme por ser más humano y, sobre todo, por ser el guardián que Fran merecía. Ahora que lo pensaba, había hablado mucho menos últimamente. Además, había empezado a delegar las decisiones en Fran, no tanto como un acto de confianza, sino como si estuviera eludiendo la responsabilidad. Aunque resultara incómodo al principio, debía retomar la conversación. Oye, Fran. Sí, cuando Teraclee mencionó a Romeo por su nombre, te sorprendiste, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Incluso esta pequeña conversación hizo que Fran respondiera con entusiasmo. Su voz era igual. Igual, ¿a quién te refieres? A ti, maestro. ¿Qué? ¿Igual a mí? M.H.M. Cuando me preguntas, ¿estás bien? Es la misma voz. Suave y amable. ¿Dices que Teraclee tiene una voz parecida a la mía, y además una voz amable? Sí. No hablo del tono en sí, sino de la atmósfera que transmite. No esperaba esa respuesta. ¿Mi voz y la suya se parecen? ¿Y amable? Tal vez no se refiera al timbre de la voz, sino a la impresión general que da. Aunque yo mismo no lo noto, parece que Fran está convencida de ello. ¿Estás diciendo que Teraclee realmente se preocupa por Romeo? Escuché que la sangre de Magnolia podía influir de alguna manera, pero no estoy segura. ¿Es la sangre de Magnolia tan poderosa como para alterar la personalidad desde su núcleo? No lo sé. Pero esas palabras que dijo eran genuinas. Estoy segura, si tú lo crees, entonces confío en ello. Gracias. Ahora entendía por qué Fran se había sentido tan desconcertada. Ver cómo Teraclede, su enemigo, mostraba amabilidad hacia Romeo debía haber sido un choque para ella. Además, parecía que había comparado el cambio positivo en Teraclede con los aspectos negativos de mi transformación, lo que la entristeció. Soy un mal protector. Ni siquiera me había dado cuenta de que había hecho sentir así a Fran. Maestro, sí, ¿qué pasa? Hoy puedo dormir contigo, por supuesto. Jet también. No recordaba la última vez que Fran parecía tan animada. Ese simple hecho me dejó atónito. Entonces, ¿todos dormiremos juntos esta noche? Sí, Fran me abrazó y se lanzó a la cama. Mi forma de espada estaba sin funda, como siempre que quería abrazarme directamente. Por supuesto, ya había escondido mi filo mediante transformación de forma. Maestro, ¿qué ocurre? ¿Mañana puedes preparar el desayuno? ¿Mañana? Sí, ¿no puedes? Claro que sí, ¿qué quieres? Panqueques. Hace tiempo que no preparo eso. Muy bien. Gracias. Oye, maestro, ¿qué pasa? Mientras Fran se envolvía en el pelaje de Jet, nos quedamos hablando. No de nada importante, solo charlas sin rumbo fijo, pero para nosotros, en este momento, era lo más valioso.
Ver a Fran sonriendo con alegría me llenaba de felicidad. Pasamos cerca de 1 hora conversando hasta que Fran no pudo resistir el sueño y se quedó dormida. ¿Ya se durmió? Sí, sí, sniff. Sí, sí, observé a Fran, abrazada a Jet mientras dormía profundamente. Nunca más dejaré que Fran sufra por mi culpa. No permitiré convertirme simplemente en una espada. AP. Sí, está mi mente, transformándose en la de una espada, correcto. La mente del individuo identificado como maestro se está adaptando al recipiente de la espada. Ya veo, ¿cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo asegurarme de que Fran no sufra? Su petición es contradictoria. No se puede ofrecer una respuesta clara. ¿Contradictoria? ¿Qué quieres decir? El método para preservar su mente humana es simple: desactivar el sistema de adaptación a la espada. Una parte ya ha sido desactivada. ¿Tenía algo así integrado? Al parecer, este sistema es lo que está transformando mi mente en la de una espada. ¿Ya está desactivado? En parte. Según las instrucciones del maestro, algunas emociones aún se mantienen activas. Quizás esos impulsos que sentí antes fueron consecuencia de esa desactivación parcial. Sin embargo, no parecía ser suficiente. Cuando dices que es contradictorio, ¿quieres decir que si dejo de adaptarme, Fran sufrirá? ¿Por qué? El sistema de adaptación es una forma de salvación otorgada por los dioses. Si se desactiva, la estabilidad mental del individuo identificado como maestro disminuirá, con un 88% de probabilidades de caer en la locura. ¿Qué? ¿Esto de que mi mente intente convertirse en una espada es un regalo de los dioses para salvarme? No lo sé. Se supone que si colocas la mente de una persona dentro de una espada, inevitablemente enloquece. Si el individuo identificado como maestro enloquece, la probabilidad de que el individuo identificado como Fran experimente tristeza es del 100%. En otras palabras, si detengo mi transformación en espada, terminaré enloqueciendo y haciendo que Fran se entristezca. Pero si me convierto completamente en una espada, también la haré sufrir. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué se supone que haga? Sugerencia: si el individuo identificado como maestro logra desarrollar la flexibilidad y fortaleza mental necesarias para mantener la mente humana mientras evita la locura como espada, el problema se resolverá. ¿Eso es posible? Suena fácil al decirlo, pero debe ser increíblemente difícil, ¿no? Probabilidad de éxito: 5%. Al menos no es cero, ¿verdad? Correcto. Recién había decidido no volver a hacer sufrir a Fran. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, no tengo intención de rendirme. ¿Qué importa si es difícil? ¿Lo haré? Ape-san, ¿me ayudarás con esto? Correcto. Dejen esto en mis manos. ¿Por qué será? Aunque la voz de Ape-san es tan mecánica como siempre, siento que está contenta. ¿Es solo mi imaginación? Se recomienda analizar y estudiar el proceso de espadificación. Eso significa que hay algo que se puede hacer. Existe una probabilidad del 71% de ralentizar el progreso de la espadificación. Sin embargo, se requerirá utilizar una parte del espacio interno, lo que reducirá temporalmente las funciones de Ape-san. Eso significa que mientras investigamos cómo contrarrestar mi transformación en espada, Ape-san no podrá hablar tanto. Aunque la idea de no contar con su ayuda me preocupa. ¿Puedo confiarte esto? Correcto. Déjemelo a mí. Aún así, quiero hacer todo lo posible para aumentar las probabilidades, aunque sea un poco. ¿La de Fran? Maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué maestro es así? No entiendo a qué te refieres. Mate a Teraclede, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me felicitas? Es cierto que derrotar a Teraclede fue un gran logro. Pero no era un lugar al que debieras haber atacado de manera tan forzada. Más bien, deberíamos reflexionar al respecto. Ya basta. Entendido. Maestro, ¿qué ocurre? Nada. Entendido. Ya basta. No entiendo por qué Fran está enojada. La ira nula el juicio. Si hay alguna razón para su enfado, lo mejor sería identificarla y eliminarla. Idiota, ¿por qué usas palabras de insulto? ¿Cuál es la causa? Es culpa de maestro. No entiendo qué significa. ¿Por qué estás enojada? Ya no hables más. Entendido. ¿Por qué? Alguien, ayúdenme. Alguien. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.